Hoy he pasado yo un día agridulce, porque es tan hermosa la fiesta de hoy. Y al mismo tiempo está teñida de la melancolía de la orfandad. Pero cuando los apóstoles y la cantidad de gente, que fueron 120, que fueron con Jesús al monte Olivete, con la Virgen para despedirlo, y bajaron a Jerusalén, estaban llenos de gran alegría, nos dicen los Hechos de los Apóstoles y los Evangelios. Y entonces hoy Jesús se va y no deja de ser un cierto dolor, pero aunque le vemos entrar en el Padre para siempre, del que nunca salió. Y claro, pero Él nos ha dicho, no os dejaré solos, volveré y os tomaré conmigo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Consolador, no os dejaré huérfanos, os enviaré al Espíritu Santo. Y todas aquellas cosas las diría en un tono tan estimulante a los apóstoles. Por tanto, la impresión que produce en el ánimo la fiesta de hoy es de esa mezcolanza de sentimientos. Jesús se nos va, pero nos deja inundados de su presencia, del Espíritu Santo. Pero digo que también me da mucha pena el día de hoy, porque pienso, un jueves tan hermoso, tan resplandeciente, uno de los tres que lucen más que el sol, que cae en plena primavera, todo tan hermoso, y que la gente no se entera de qué es la ascensión, no se entera. Y yo he puesto aquí en el móvil una foto que me han mandado de aquella piedra por besar la cual San Ignacio de Loyola, peregrino en Roma, le dio a un moro las monedas todas que llevaba encima, porque no le dejaba entrar. Y que yo también subí hasta lo alto del Monte de los Olivos con miedo, porque todavía hoy allí lo que predominan son musulmanes y que te miran un poco regular y bastante feo el ambiente según vas llegando arriba del monte. Y ya en un templete, un edículo, está la piedra donde es tradición que nuestro Señor dejó impresas las plantas de sus pies antes de subir al cielo. Y este jueves tan hermoso, pasarse así, sin enterarse que es la ascensión, cuando es hoy, no es pasado mañana, hoy son los 40 días. Y no sé qué fenómeno tan extraño, tan absurdo, tan incomprensible ha sucedido en la Iglesia a partir del último concilio. Es como si una familia de larga y rancia genealogía, con muchas posesiones, castillos, palacios, obras de arte, muy bien cuidadas y aumentadas por todas las generaciones anteriores, dijera un buen día, esto no vale nada, y empezase a tirar los Goyas y los Velázquez y los Rembrandt y a llamar a un chatarrero para darle las joyas y las perlas y las sortijas de diamantes y pusiera en subasta los castillos y al primero que le ofreciera 4 pesetas se lo vendiera. Eso hemos hecho con tantas riquezas de la tradición. Y sin tradición no hay nada. Y la tradición viene de la palabra latina traditio, que viene del verbo tradere, que significa entregar. La tradición es lo que me ha sido entregado y yo no soy dueño más que depositario de ello. Qué bien lo explicaba todo esto. Ese santo misteriosamente vivo con 95 años como una pavesita, Benedicto XVI, cuando nos decía no se puede aplicar en la Iglesia la hermenéutica, que significa la interpretación de las cosas, de la ruptura. No hay un hachazo que pueda talar un árbol de 2000 años por el cual corre la savia de tanta santidad.
y tantas obras de vida eterna. No, la hermenéutica de la ruptura no es el camino, sino la de la reforma en la continuidad, nos dijo Benedicto XVI. Y por eso me da pena considerar que hoy no se celebra la Ascensión. Si las comunidades se decidiesen a ser convencidamente, fundadamente, con formación, tradicionales, se produciría una transformación, se llenarían de vocaciones buenas, porque las que no fueran buenas se marcharían enseguida porque no soportarían la seriedad, la formalidad, la rectitud que trae la tradición. Digo esto porque considero hoy varias tradiciones con minúsculas que es una pena haber perdido. Fíjense, por ejemplo, lo expresivo, lo catequético, lo conmovedor incluso, de un gesto tan insignificante en su escenificación y en su duración como es el apagar el cirio pascual. Y nos está diciendo ese gesto, ya no se puede mirar en horizontal al buscar a Cristo. Ahora hay que mirar siempre en vertical. Como vertical ha sido esa levísima columnilla de humo que despedía el pabilo del cirio al apagar la llama y que formaba en el aire como una nubecilla muy tenue, como esa nube que ocultó a nuestro Salvador divino a las miradas de los que subieron con él al Monte de los Olivos para su ascensión. Pues es un gesto muy simple, pero cuán expresivo. El rezo hoy, propio de la reforma teresiana, propio de la descalcez, el rezo hoy con solemnidad, con canto naturalmente gregoriano, de nona en el coro, y había lugares donde se ponían en medio de los coros o de las iglesias formando dos huellas con flores, y se solemnizaba lo mismo que la tercia del día de Pentecostés, porque es la hora a la que vino el Espíritu Santo, pues la nona, el día de la Ascensión. Y la procesión antiguamente, en esto ya no hablo de los conventos ni del Carmelo, sino hablo de Jerusalén, hablo de Roma, hablo de iglesias venerables que abrían la misa de hoy con una larga procesión, como los 3 días anteriores, pero la de hoy tenía otro sentido. Los 3 días vesperales de la Ascensión, lunes, martes y miércoles, después de la Dominica Quinta, después de Pascua, ahora decimos la Semana Sexta, pues es una procesión penitencial, es una procesión de intercesión. La de hoy es una procesión gloriosa de acompañamiento de Cristo en su despedida. ¿Qué significaba la procesión de hoy? Que aquellos cristianos de ese lugar determinado, de esa iglesia, de esa diócesis, de esa ciudad, estaban representando a los 120 que subieron con Jesús al monte y le vieron ascender. Y entonces se empezaba hoy con la procesión. Todas estas cosas duraban pues toda la mañana. Nos hemos preparado a la ascensión con los 3 días de rogativas, intensamente vividos, con la adoración eucarística, pero con ese sustitutivo de la procesión
que ha sido la recitación, el canto solemne de las letanías de los santos ante su divina majestad, patente al final de la misa. Como digo, me conmueve porque es la invocación a todos los santos del cielo. No se deja fuera ni uno solo. ¿Por qué? Porque después de cada grupo se dice: todos los patriarcas y profetas, orate pro nobis. Todos los apóstoles y evangelistas, y se les ha nombrado a todos, y omnes apóstoles et evangeliste, orate pro nobis. Después los mártires, todos los mártires, orad por nosotros. Todos los confesores y doctores, todas las vírgenes et vidue y las viudas, orad por nosotros. Y después se pide por cada misterio de la vida de Cristo, que nos libre Él, que nos libre de todos los males. Y entonces primero decimos: por tu encarnación, por tu adventum, per adventum tuum, por tu venida. Después, per incarnationem tuam, por tu encarnación, por tu natividad, por tu infancia, por tu pasión, por tu muerte y sepultura, por tu resurrección, por tu ascensión, por el envío del Espíritu Santo. Líbranos, Señor. ¿Y de qué? Y entonces se empieza a pedir. De todos los males físicos se van repasando todos, que para eso son las letanías, en plena primavera, por las cosechas abundantes. Entonces, a peste, fame et bello, líbranos, Domine, de la peste, del hambre y de la guerra, líbranos. A subitanea et improvisa morte, muy importante, de una muerte súbita, repentina e imprevista, líbranos, Señor. A spiritu fornicationis, del espíritu de la fornicación, para pedir la pureza, se ahuyenten de nosotros las tentaciones de la carne. En fin, se va pidiendo por todo y luego se van poniendo las intenciones por el triunfo y la exaltación de la Santa Iglesia, por la conversión de los pecadores, para que arrastres nuestros corazones a las cosas de arriba, dice una de las peticiones, no me acuerdo cómo es el latín. En fin, y luego, en plan litánico, como se ha empezado litánicamente, repetitivamente, los Kyries, se ha empezado así, pues termina también litánicamente por el Agnus Dei. Y luego ya viene ese pequeño salmo y las largas oraciones que pide en las que pide el sacerdote otra vez por todo. Bueno, pues he encontrado, con mucho gusto por mi parte, y he estado leyendo cómo vivió esto un 26 de mayo, o sea, tal día como hoy, pero de hace 125 años, de 1897, nuestra Santa Teresita. Le faltaban 4 meses y 4 días para morir, pero ya estaba recluida en la enfermería. Cuánto trabajo le costó morir. Y pasaban las semanas y los meses y no se moría. Y le dicen por ahora, por mayo, junio, seguramente moriréis el día de nuestra Madre Santísima, el día del Carmen, el 16 de julio. Ella vendrá a buscaros. Y hace ella así un gesto muy suyo con la mano y un mohín con la cara. Y les dice: que no os empeñéis en esas cosas, que eso se saldría de mi caminito, que yo no voy a morir en ninguna fecha especial ni señalada, que no. Otra vez le dicen: ¿qué encontraremos de vuestros restos cuando os desenterremos? Porque estaban todo el día hablándole de esas cosas. Y dice ella: pues nada, un puñado de huesos. Conmigo no os va a pasar que os vais a encontrar incorruptas. Que no, que todo eso se sale de mi caminito. Y así fue. Cuando la exhumaron pocos años después en el cementerio civil de Lisieux, eran muy pocos restos. Y
Era víspera de la Ascensión. Esta mañana, durante la procesión, o sea que era la procesión de rogativas, que estaba haciendo la comunidad de Lisieux, eran 24, una comunidad numerosa, por aquella huerta tan bonita, pues ella tendría una angulatura privilegiada y desde esa perspectiva las podía ver a todas, tantas monjas haciendo la procesión. Esta mañana durante la procesión estaba, y esto he debido de transcribirlo mal, estaba la comunidad en la ermita de San José. Y yo miraba de lejos por la ventana a las monjas en la huerta. Era maravillosa esa procesión de religiosas con capas blancas. Me hacía pensar en el cortejo de las vírgenes en el cielo. Al doblar el paseo de los castaños, las veía a todas, medio tapadas por las altas hierbas y por los capullos dorados del prado. Era cada vez más delicioso, porque claro, las vería y las oiría, por lejos que estuvieran, tanta monja cantando, por lo menos oiría cierto rumor, aunque no distinguiera bien. ¿Y qué cantaban? Las letanías de los santos. Las procesiones son muy de la vida monástica, porque vienen de la antigüedad cristiana, vienen de Jerusalén y de Roma, mejor dicho, de Jerusalén, y de allí saltan a Roma, porque en Jerusalén se inventa la procesión del Domingo de Ramos y se inventa la procesión del Día de las Candelas, de ahí saltan a Roma. Y después, como una tercera procesión, los monjes se inventan la de hoy, la del Día de la Ascensión. Son 3 procesiones que tuvieron su origen histórico en Jerusalén. El Domingo de Ramos va el sacerdote delante, no al final de la procesión. Va delante, porque es Cristo, entrando en Jerusalén él, los demás detrás. Y luego el día de la Candelaria, día de la presentación del niño Jesús en el templo, la procesión acompañando a María y a José entrando en el templo con la luz para iluminar a las naciones y gloria de Israel, y la de hoy acompañando a Jesús. Pues bien, eso es lo que veía Santa Teresita desde la ventana de su enfermería. Y de pronto entre esas religiosas veo a una de las más elegantes, porque pueden ir todas igual vestidas, pero no tienen todas las personas la misma atención a los detalles. Una monja mal tocada parece una mujer mal casada, decía la Santa Madre. Y hasta en la manera de llevar la capa, de andar, de todo, hay que no ser desgarbado. Y entonces le dice ella, era una de las más elegantes. Mira hacia mí y se inclina sonriendo para hacerme una seña de que me había visto. Era mi madrecita. Era Inés de Jesús, Paulina. Ya no era priora, lo había sido. Del 93 al 96, pero ya cuando murió Teresita había vuelto a serlo, la Madre Gonzaga. Pero para ella era siempre su madrecita. Aquella elegante que se inclina, que la sonríe, que vivía pendiente de su hermanita que se le estaba muriendo. Y entonces va con la procesión y miraría con discreción a la ventana y vio que estaba allí, no que estuviera puesta en la ventana, sino que le ponían el lecho de enferma, la incorporaban con muchos almohadones, porque entonces no había estas camas articulables ni cosa que le pareciera, la incorporaban y le acercaban la cama a la ventana y además ella solía estar de manera que veía lo que pasaba en la huerta, porque para que se
distrajese un poco, y cuando un pajarito se posaba en la ventana, que disfrutaba con todo, en medio de estar, como digo, muriéndose entre estertores. Y entonces la Madre Inés mira, ve allí, aunque fuera muy de lejos, pero claro, veía la silueta y el rostro de su hermana, y se inclina sonriendo para hacerme una seña de que me había visto. Era mi madrecita. Inmediatamente me acordé de mi sueño, la sonrisa y las caricias de la Madre Ana de Jesús. Recordemos aquel sueño, que ve a varias carmelitas y una de ellas se alzó el velo, le sonrió, la acogió y dice Teresita, si yo nunca había pensado en la venerable Madre Ana de Jesús, la fundadora del Carmelo en Francia, la Madre Ana de Lovera, extremeña de crianza, porque se había criado en Plasencia y luego entró en Medina, y tanto que la quería el Santo Padre que le dedicó el cántico espiritual. Bueno, pues fue a fundar a Francia, como sabemos, y entonces Teresita se soñó con ella, y fue un sueño muy dulce y muy premonitorio, y sentí que me invadía la misma impresión de dulzura de entonces y pensé, de modo que los santos me conocen, me aman, me sonríen desde lo alto y me invitan a reunirme con ellos. Entonces se me saltaron las lágrimas. Hace muchos años que no había llorado tanto, y qué dulces eran esas lágrimas. Y miren que era lloroncita, como era tan sensible, se le saltaban las lágrimas con mucha facilidad. Pero ¿cuál no sería la llorera que cogió este día? Que dice, hace muchos años que no había llorado tanto. ¿Por qué lloró? Es que Teresita tenía un arte para descubrir en todo a Dios. Como lloró tanto y tan dulcemente aquel día, que muy enfermita ya también, la iban conduciendo por una escalera y daba una ventanita, y aquella ventanita daba como un patinillo, y en él había una gallina, y estaba arropando a sus polluelos debajo de las alas, y miró por la ventana, lo habéis hecho a llorar. Y las hermanas que la acompañaban le dijeron, ¿qué os pasa, Sor Teresa? ¿Qué os pasa? Dijo, esa es la imagen de mi vida. Dios ha hecho siempre así conmigo, abrigarme bajo sus alas. Y dice, ay, pero si este es el mismo gesto que me hizo la Madre Ana de Jesús en el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que los santos son mis amigos, me conocen, me aman y me sonríen. ¿Por qué es fácil que le viniera ese pensamiento a Teresita? Porque estaba oyéndolas invocar a todos los santos, las letanías de los santos, las rogativas de la ascensión.